La Voz Colchonera, con Borja Corchado. Hola, colchoneros. Regresamos con nuevo programa apenas una semana después de que el Atlético de Madrid haya comenzado la pretemporada de cara al ejercicio 2024-2025. Y al día de la fecha, las sensaciones en cuanto a la configuración de la plantilla son una mezcla entre la incredulidad y el bochorno. Principalmente porque el CEO del club anunció a bombo y platillo, antes de pasar al cobro los abonos, que se iba a acometer una revolución en el plantel, y ese anuncio no ha sido más que una cortina de humo para engañar a quien se deje, porque muchos ya tenemos suficiente callo como para tragarnos la enésima patraña de Miguel Ángel Gil. Lo único que conocemos es la relación de futbolistas que han abandonado la plantilla. El último ha sido Saúl, y Morata lo hará en cuestión de horas mediante el pago de una irrisoria y absurda cláusula de 15 millones de euros, después de realizar su último servicio como rojiblanco conquistando la Eurocopa para España. Pero en cuestión de incorporaciones, el Atleti es un desierto más grande que el Sáhara. Ya lo comenté la temporada pasada, que la entidad rojiblanca no tiene proyecto deportivo, sino únicamente económico, y mientras a Gilmarín le cuadren las cuentas y se alcance el objetivo mínimo de entrar en Champions, nada va a cambiar. De hecho, tiene pinta de ir a peor. Por el medio, la dichosa lista de hipotéticos fichajes que repasamos en el capítulo anterior, incluyendo supuestos bombazos que nadie en su sano juicio se cree si atendemos a los precedentes, porque en el Atleti en los últimos 5 años solo recalan futbolistas de más de 30 años, en plena decadencia de su carrera y con la carta de libertad bajo el brazo, con la única excepción de Vermeeren. El dinero del Monopoly no sirve para fichar, por mucho que Gilmarín trate de vendernos burras a través de sus medios afines. En definitiva, un panorama lamentable y desilusionante a apenas un mes de que arranque la competición oficial. Ya tendremos tiempo de rasgarnos las vestiduras si es necesario en próximos programas, pero de momento en este podcast, en pleno mes de julio, vamos a continuar con una nueva entrega de nuestras entrevistas a personalidades destacadas del mundo colchonero en el Rincón Atlético. Así que arranca ya el capítulo 94 de La Voz Colchonera. Ojo, cuidado, soy Manolo Lama, el del FIFA. Estáis escuchando La Voz Colchonera de mi hermano Borja Corchado, que os la va a poner cortita y al pie para que solo tengáis que empujarla. Pero empujarla, por Dios, porque él ya no lo puede hacer todo. ¿Empezamos o qué? El Rincón Atlético. Hoy abrimos el Rincón Atlético, pero realmente es como si abriésemos una botella del vino más elitista que encontremos. Cuidado con mimo durante años en una barrica, porque el personaje que nos visita hoy sería, digamos, el alión colchonero. Un vino experto con cuerpo y sabiduría que nos muestra la mejor esencia y el mejor sabor del aficionado rojiblanco. Porque no es un invitado cualquiera, nació en medio del Canal de Panamá, tiene pasaporte estadounidense y el Atleti llegó algo tarde a su vida, pero desde entonces le ha robado el corazón. Y él nos lo ha robado a quienes tenemos el privilegio y la suerte de considerarnos sus amigos. Dick Anstad, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a La Voz Colchonera, que ya sabes que es tu casa. Pues muy buenas tardes. Es un privilegio muy especial estar aquí esta tarde. Bueno, yo sé la historia, pero quiero que empieces contándome por qué eso de Dick. Porque tu nombre de pila no es Dick. No, mi nombre es Richard, como Richard Widmark, Richard Chamberlain, Richard. Richard Walter, que es como José Luis, por ejemplo. Richard sería José y Luis sería Walter. Sí. Y apellido Angstad, que es un apellido americano, pero claro, todo lo americano viene de antes, de algún sitio. Entonces, es más bien quizá holandés-alemán, porque Angst es miedo, ansiedad, y Stadt es ciudad. Sí. Entonces, el apellido es como... Pero bueno, que no tiene nada que ver con Panamá. No, ni con tu familia, tus padres, ¿de dónde eran? Yo soy de madre panameña y padre gringo, norteamericano, de la zona de Pensilvania, pero de origen, ya digo, alemán, holandés, algo así. Bueno, he dicho en la introducción que el Atleti te llega algo tarde a tu vida, desde entonces no ha salido de tu vida, evidentemente.
Pero, o sea, ¿en qué momento de tu vida es el primero que tienes conocimiento de que existe un equipo que se llama Atlético de Madrid? Bueno, esto yo lo he contado muchas veces, ya como el abuelo Cebolleta, ¿no? A mí me invitaron en julio del 67 al Santiago Bernabéu. Me invitaron unos amigos que precisamente no eran... Pero tú, ¿en aquel momento vivías en España? No, yo vivía en Detroit, Michigan, pero vine a España con mucha frecuencia por cuestiones de trabajo durante 4 años. Entonces, me invitan a finales de julio al partido homenaje de un tal Alfredo Di Stéfano, igual cualquiera, que suena, ¿no? Real Madrid, Celtic de Glasgow, partido homenaje. Y acaba el partido y ha palmado el Madrid, 0-1. Entonces yo veo a mis anfitriones que me habían invitado, era un catalán, uno de Bilbao y el otro era también rebotado de Bilbao, pero afincado en Madrid. No, era catalán. 2 catalanes afincados en Madrid. Entonces yo les miro y digo, oye, muchas gracias por haberme invitado, pero un equipo que es incapaz de ganar el partido homenaje al mejor jugador de su historia no me interesa. ¿Hay otro equipo en esta ciudad? Y me dijeron, pues sí, hay uno allá por el Manzanares, Atlético de Madrid. Y en noviembre de ese mismo año fui con una amiga malagueña a ver un partido Atlético de Madrid-Málaga a las 12 de la mañana, cuando era todo de pie. Estamos hablando en el año... En el año 67, noviembre del 67. O sea, recién estrenado prácticamente el Vicente Calderón. Exacto, porque el Calderón se estrenó en el 66. Sí. O sea, fue un año más tarde. Y entonces, voy a decir, ganamos, porque ya sabes claro. cuando... Sí, el plural majestático. Ganamos 4-2. Y entonces, bueno, desde entonces he sido atlético, aunque con un paréntesis largo donde el fútbol, pues, no es que desapareciese de mi vida, pero se interpusieron otras circunstancias y entonces estuve un tiempo alejado de lo que era el fútbol en vivo, en directo. Porque en aquella época, tú ya, cuando fuiste a este Atlético de Madrid-Málaga en el año 67, ¿tú ya residías en España? ¿Todavía no? No, yo estaba en Detroit, Michigan, pero venía a España como 6 veces al año. Venía mayormente a Madrid y a Milán por cuestiones de trabajo. Y vine el 25 de septiembre del 71, ya vine a vivir. Desde entonces... pues estoy empadronado, etcétera, y quitando 3 años que viví y trabajé en Pamplona, del 76 al 79, el resto aquí en Madrid. Así que soy casi... ¿Y anteriormente te gustaba el fútbol? O sea, tenías, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿seguías algún equipo de lo que llaman allí el soccer? Me gustaba el soccer, pero más que verlo era jugarlo. Yo en West Point obtuve una beca para estudiar en West Point como cadete. Sí. Y estuve del 57 al 61 y jugué en lo que llamamos allí el varsity. Varsity es el primer equipo de la universidad. El primer año no puedes jugar en el primer equipo, juegas en un filial, ¿no? Un filial, como si fueras canterano. Pero luego jugué el segundo, tercer y cuarto año de universidad. No era titular porque no tenía suficiente rapidez, pero y con toda la modestia del mundo, me gustaría hacer un poquito de Laudrup, por ejemplo, ¿sabes? Repartir pases a los que marcan, sí. A los que marcan. Bueno, dices que te gustaba el fútbol, pero claro, el salto que da tu vida en lo que a afición por un equipo de fútbol se refiere ocurre aquí cuando vienes a Madrid. Sí. ¿Qué es lo que te llama la atención del Atlético de Madrid? Mira, hay más o menos aquello que dice que el hombre es de donde pase, no de donde nace y tal y cual. A mí
vivir en Estados Unidos, 4 años en Hawái como teniente Sí. en el ejército americano. Sí, que estuviste a punto de ir a la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, yo me gradué en el 61 y luego fui a hacer paracaidismo, boinas verdes, etcétera, porque yo iba a ser como Patton, Bradley, era gung-ho, que quiere decir muy, muy militar, ¿no? Uh-huh. Y entonces estuve destinado en Hawái entre el 62 y el 64 y Vietnam empezó más tarde. Uh-huh. Primero empezó un poquito con Laos, Camboya, más o menos como asesores, ¿no? O sea, los oficiales del ejército americano que iban como asesores hasta que estalló Vietnam y entonces ya la cosa cambió. Entonces, vamos a decir, estuve hasta el año 64 en activo y luego renuncié a continuar, la carrera militar. La carrera militar, sí. A veces digo, y no lo digo como una falta de respeto, sino como una realidad. Me gusta decir, I went through West Point, but West Point didn't go through me, que más o menos es, yo pasé a través de West Point, pero West Point no pasó a través de mí. O sea, sí, lo que se suele decir, que tú, lo decimos con muchos jugadores del Atlético de Madrid, que tal jugador pasó por el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid no pasó por ellos. Esto es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, sí. Esa es la... Bueno, desde luego el Atlético de Madrid sí se ha quedado en ti, que era por lo que venía la pregunta de tu carrera militar y tal. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del equipo? Bueno, yo ya digo, por otras circunstancias de mi vida, de mi actividad y tal, estuve un poco apartado de lo que era el fútbol, salvo cuando estaba la Real Sociedad, aquellos 2 años de Ormaechea, porque yo estaba en Pamplona, había estado en Pamplona, entonces el Osasuna estaba en segunda, entonces la Real era como vamos, el faro, ¿no? Porque ganaban. Ganaron 2 ligas seguidas y claro, yo me acuerdo de aquel equipo, Satrústegui, López Ufarte, ¿cómo se llama? El centro del campo, que era un fenómeno. Bueno, ahora se me escapa volverá porque ya me suena quién quieres decir, pero tampoco me sale. Sí, pero bueno, que era un equipo. Antes me sabía de carrerilla el equipo titular, pero bueno, han pasado años. Entonces, cuando recuerdo en el 82 que estaba yo en casa, en El Viso, en casa del padrino de mi hijo menor, que es era catalán, Ramón Boixadós. Estaba en su casa y jugaba a Alemania-Italia la final del 82. Sí, del Mundial de España. Entonces, después de comer, le dije, Ramón, ¿qué haces? Y dice, no, yo voy a ver el partido en la tele, no sé qué tal. Yo me voy a acercar al estadio por si acaso. Y fui y pillé 4 entradas que tenía un reventa, pero el reventa ya dijo, ya no las voy a vender. Y habían unos estudiantes allí y tal, les regalé 3 y me quedé yo con una. Y estuve en el fondo sur, detrás de la portería. Entonces vi los 3 goles de Rossi, Ambrosini. Es que era muy pequeño, no me acuerdo. Bueno, fue un 3-1. 3-0, estaba Sandro Pertini con 95 años, presidente de Italia, en el palco con Juan Carlos. El rey emérito. El rey emérito. Y entonces, bueno, pues fue un partido muy memorable porque fue bonito ver esos goles y tal, ¿no? Y además yo estaba rodeado de alemanes en el fondo sur, pero estaban muy calladitos. Entonces, bueno, pues... ahí empecé a seguir otra vez el fútbol y realmente cuando me agarra el entusiasmo es con Radomir Antic. La etapa del doblete. Aquel Atleti del doblete, pero sobre todo me agarró esa defensa adelantada y esa manía, por llamarla de alguna forma, o convencimiento de
había que meter un gol y buscar el segundo. Sí. Enseguida. Nada de replegarte, nada. Es, venga, al siguiente. Y en ese sentido recuerdo cómo es posible que Vieri meta 4 goles en Valladolid y palmemos 5-4. No, y Pantic, 4 goles en el Camp Nou, en un partido de Copa del Rey, y perdimos 5-4. Claro, y eso, pero Vieri mete 4 goles, un póker, en Valladolid y vuelve derrotado. Este es el Atleti, ¿sabes? Este es el Atleti. Pero bueno, que allí volvió mi entusiasmo, me uní a una peña del Ambigú, que era un bar allí en la Plaza de las Salesas. Recuerdo un partido que vinieron antes del partido Gavi, Arizmendi y... ¿quién era el otro? 3 canteranos. Sí. Tenían 17 añitos, o sea, acababan de entrar en el primer equipo, ¿no? Estaban alternando el filial con el... Yo creo que todavía no habían subido al primer equipo. Claro, sí, estarían alternando los entrenamientos. Y entonces vinieron ahí porque la peña se había formado, era como un acto obligado oficial, ¿no? Y no me acuerdo del otro. Sí, hombre, el otro estaba jugando hasta hace poco. Bueno, ya me vendrá el nombre, pero bueno, que allí me reenganché. Me hice de la peña, me aboné me aboné a una cosa que se llamaba palco VIP, que era como, no era el palco, pero era como una cosa intermedia. Pero estaba muy bien, en el Calderón, porque allí los jugadores estaban detrás de nosotros, ¿sabes? Los que no estaban convocados o los que estaban sancionados, siempre estaban allí atrás. ¿Para ti qué significa ser del Atlético de Madrid? Pues no es tan importante como la vida, sino un poco más. ¿Sabes? No, bromas aparte, es como un virus o como una adicción, pero bendita adicción, ¿no? Sí. Es un poco de locura, pero bendita locura, porque, bueno, pues hay, como sabemos, el Atleti es una montaña rusa, tienes muchos sinsabores, pero cuando llega, por ejemplo, el doblete, cuando Miranda mete ese gol en la Copa del Rey y te vas a Neptuno, o sea, son cosas cuando el Niño Torres vuelve y un domingo se llena el estadio, el Vicente Calderón, para su presentación, sí. Para recibirle de vuelta. Pero, ¿sabes? Dices, ¿y esto qué es? Pues simplemente podemos irnos, bueno, cuando estamos grabando la entrevista, es 1 de julio, ayer hubo muchísima gente en los alrededores del Metropolitano celebrando la vuelta del escudo, claro, que desde hoy ya vuelve a ser el escudo oficial del Atlético de Madrid. Mira, yo tengo varias camisetas, pero tengo una que pone Dick 80, que me regalaron unos amigos en la Rauri, en un restaurante, cuando cumplí 80 años. Y ayer estuvo mi mujer quitando ese escudo, el logo, el logo, y poniendo el nuestro. Claro, es que justo te lo regalaron justo cuando acababa de implantarse el logo. Claro, lo en 2017. 16, claro, por ahí, justo en ese momento. Y entonces ayer recuperé la esencia, lo que tenía claro que haber llevado desde el... Entonces en casa ahora, en el armario, no hay nada del logo falso. El intruso. Bueno, ¿qué jugador en todos estos años que llevas siguiendo el Atlético de Madrid es el que te ha marcado? Hombre, es muy, muy, muy difícil mencionar uno. Muy difícil. Pero yo todavía, y fíjate que no triunfó porque no triunfó en el Atlético de Madrid. Juan Carlos Valerón. A mí... yo creo que estuvo solo una temporada, ¿no? Sí, una temporada del descenso. El descenso. Sí. Pero también hay una cosa,
ya sabes, bueno, tenemos un amigo en común que dice prensa deportiva, 2 palabras, 2 mentiras. Ya sabes a quién me refiero, sí, ¿no? sí. Y entonces a Juan Carlos Valerón lo ponían a parir, muy, muy flaquito, muy tal, pero si ves las estadísticas de la época, era el que más balones recuperaba. Hombre, no era un Mauro Silva recuperando balones, pero recuperaba muchos balones. Era un tío que jugaba como Simeone ahora le gusta los delanteros o medio puntas y tal que vuelven y ayudan a recuperar. Ese era Juan Carlos Valerón, pero esa faceta no se le reconoce y quedó como en un segundo plato. ¿Por qué? Porque cuando va al Depor, allí se sale. Claro. Entonces, siempre tenía un poquito de debilidad por ese tipo de jugador. Otro, aunque era de la acera de enfrente, Laudrup. Yo recuerdo una anécdota, no sé si la contó Ángel Capa o Valdano o alguno de esos, que el año que estaba Amavisca y el Zamorano, Sí. que no contaban para Valdano en la pretemporada, no contaba con ellos. Pero por alguna cosa de esas se quedaron. Y Amavisca y Zamorano cogieron a Michael Laudrup y dice, Michael, tú no corras, tú no te canses, tú Danos el balón. aliméntanos y nosotros nos ocupamos de meter los goles. Y claro, era Amavisca centrado y Zamorano gol. Sí, fue la temporada 94-95. Creo que sí. Sí, entonces yo siempre he tenido debilidad por ese tipo de medio jugador. punta, ese enganche, es Schuster un poco. Juninho, ¿no? Más creativo, ¿no? Claro, de esos que hacen jugar. Y aunque no era del Atleti, por ejemplo, Zidane Sí. era un lujo, Era la estética. sí, la estética y el concepto, la visión, un poco. Guti es otro, Sí. que dices, bueno, este malnacido juega al otro lado contra el equipo que es enemigo nuestro, pero hay que reconocer que tenía algo... No, en el Atleti ha habido también muchos de ese corte. Otra cuestión es lo que dices, que al final hayan triunfado. El mismo López Ufarte, que llegó de la Real en el Atleti, dio juego. ¿Sabes? Bueno, vamos con el mejor y el peor momento como aficionado del Atlético de Madrid. ¿El mejor momento que has vivido? Han sido muchos, afortunadamente han sido muchos, pero yo recuerdo la Copa del Rey con el gol de Miranda, porque llevábamos tantos años de sequía, tantos años que el Madrid nos pasaba por encima. Que era ya... Nos pasaba por encima con una facilidad pasmosa que te habían marcado los primeros 5 minutos 2 goles. Sí, empezaba la liga y ya tenían 6 puntos en la muchaca. ¿Por qué? Pues tenían 6 puntos, era automático. Y entonces allí empezó a cambiar la dinámica, ¿no? Sí. Allí ya empezamos a creernos que al Madrid se le podía ganar. Entonces yo creo que ese fue quizá el mejor. El mejor. ¿Y el peor? El peor es difícil porque fíjate tú que cuando bajamos a segunda, claro, fue decepcionante, fue tal, pero como lo veíamos venir, yo ya estaba un poco así. Pero, por ejemplo, ir a Valencia a ver la final de la Copa del Rey contra el Español y el regalo de Toni a Tamudo. A Tamudo, que está mudo pero no está tonto. Entonces, ¡pum! Y luego al año siguiente me voy a Sevilla a ver a Valencia. Sí. Atlético de Madrid, Copa del Rey, o sea, el siguiente año. Y palmamos 3-1. Sí. Con Mendieta, aquel equipo de... Se jugó, me parece, en la Cartuja, ¿no? En la Cartuja. Sí, entonces
Esos dos momentos los recuerdo como digo, yo me desplazo para animar al equipo y juegan a nada. Entonces fueron momentos así un poco... Esas dos finales son las que te dejaron peor sabor. Sí. Fíjate, porque... más que el descenso... A ver, yo como te conozco bien, sé que con el descenso... A ver, es una historia muy triste, que lo hemos hablado siempre que ha venido alguien al Rincón Atlético y llega este momento... Dicen, alguno dice la final de Champions de Milán, sí. Pero el descenso yo creo que es más traumático, pero para ti el descenso fue la manera que te permitió conocer España, además. Exacto. Yo viví la final de Milán y sí, fue decepcionante en el 16, pero lo que acabas de decir, de repente bajamos a segunda y una cosa que a veces no sabemos por qué. Cuando la vida te da una hostia, te sacude, ¿por qué reaccionamos de cierta manera? Y yo empecé a viajar con el equipo como nunca lo había hecho. Y conocí Soria, Elche, Córdoba, conocí todos los rincones de España que hasta ese momento no los conocías. No los conocía. Y además eran viajes no de ir, ver el partido y volver. Algunos era... De estar todo el día, por ejemplo, Córdoba, recuerdo que pateamos todo. Y Elche, recuerdo que fuimos a Elche, palmamos, dejamos un montón de dinero allí porque fuimos en plan bien, sí. Y salimos del estadio cantando que los ilicitarios decían, pero esta gente han ganado el partido o qué, yo me he perdido algo, los lugareños decían, sí. Pero nos hemos perdido algo. En la prolongación, ¿qué ha pasado aquí? Porque fuimos a apoyar el equipo. Y bueno, pues hoy no ha sido, pero... Es que la primera vuelta de esa primera temporada en segunda fue muy complicada, ¿eh? Yo recuerdo partidos, sí. No sé si fue contra Universidad de Las Palmas, aquel en el que Jesús Gil dijo que iban a volver nadando, sí. Los jugadores. Sí. No, fueron 2 años en el infierno, sí. Pero bueno... Todavía tenemos esa imagen del Mono Burgos saliendo. Por la alcantarilla. Por la alcantarilla, sí, hemos vuelto. Bueno, y no hay mal que por bien no venga. Para ti fue la mejor manera de conocer la geografía española. Exactamente. Además, a fondo. Sí. Porque supongo que también, como el primer año no se subió, dijiste, bueno, pues el segundo vamos a seguir viajando. Sí, así fue, Así fue. Qué bueno. En fin. Bueno, me gustaría conocer, Dick, si tienes alguna anécdota surrealista que tenga vinculación con el Atlético de Madrid, que te haya ocurrido tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, que has estado 40 años o más, gestionando uno de los mejores, por no decir el mejor local de jazz de todo Madrid, que estaba ahí en la calle Barquillo, el Boggy. Sí, yo lo cogí en traspaso el 1 de diciembre del 78 y lo traspasé el 15 de febrero del 20, o sea, hace ahora 4 años. Claro, o sea, 52. No, 42. 42. Decía yo, 52 no puede ser. Sí. Del Atleti tuve vamos a decir, entablé amistad con Abel, uh-huh. Porque yo jugaba mucho al golf en aquella época y jugaba a un nivel bastante bueno. No como Severiano Ballesteros, ni Olazábal, ni Sergio García, ni John Ram. Ni estos monstruos, ¿no? Pero bueno, llegué a un hándicap, para los entendidos del golf, de 15,3 y jugaba por toda España. Yo jugaba en el Sidi El Saler, en Málaga, en todos los campos importantes, y aquí en Madrid en todos, en Puerta de Hierro, Club de Campo y tal, uh-huh. compitiendo en un circuito que había no de profesionales. Entonces, en Torrejón, jugaba mucho en la base de Torrejón, y allí invité a Abel a jugar. Recuerdo que Abel jugaba, nunca llegó a salir con el drive, que es la madera, sí. Siempre con un hierro 3 o 2, porque no controlaba el drive, pero le daba bien. Sí.
tenía un nivel bastante bueno. Entonces hice amistad con Abel. Recuerdo que la única vez que he estado en el Nou Camp fue cuando estaba Manzano de entrenador y Abel estaba de segundo entrenador. Entonces fui allí, recuerdo que estuve en el hotel de concentración antes del partido y recuerdo que Abel tenía un ligue, una amiga, no voy a decir su nombre, pero bueno, me dijo, oye, tú ocúpate tal durante el partido y tal, pero después del partido nos vemos en un sitio muy, muy conocido en Barcelona y allí me entregas el paquete. El paquete era la amiga. El paquete era la amiga. Y entonces cuando vamos entrando al Nou Camp, el partido está a punto de empezar, yo iba nervioso y tal, y me dice, Dick, tú no te preocupes, dice, yo soy gafe. Siempre que vengo al campo, palmamos. Palmamos porque ella era culé. Sí. Y nada más entrar, gol de Torres. Gol de Torres, que fue 0-2. Sí, me acuerdo de ese partido. 2 goles de Torres. Qué bueno. Y entonces, bueno, allí fue mi introducción. Entonces, con Abel y Marina, ¿te acuerdas? Medio centro. Sí, claro. Roberto Simón Marina. Exacto. Con ellos jugaba mucho yo en La Moraleja y tal. Entonces, con Abel tuve la suerte de, por ejemplo, ir a Bilbao y presenciar el 1-4 en Bilbao. Yo camuflado, me puse una camiseta de Fernando Torres del Liverpool para que los vascos aquí donde dijesen, mira, un Atlético, y me sacudiesen, ¿no? Entonces, bueno, pues fue, no sé, fueron momentos así de poder, sobre todo con Abel, de poder enterarme un poquito del intríngulis, de cosas. Claro, porque cuando él estuvo como primer entrenador, ¿tenías contacto todavía con él? Sí. Y él fue cliente mío en el Boggy. Venía a ver algún concierto con alguna amiguita, porque claro, él estaba separado, divorciado, lo que fuera. Y entonces a Abel le gustaba la noche, le gustaba el alternar. Y aparte ya estaba retirado. Sí, o sea que claro. Entonces no... Podía salir sin ningún tipo de problema. Bueno, ya que hemos introducido un poco el nombre del Boggy, cuéntanos un poco la historia del local. Lo coges, has dicho, en el año 70. Mira, yo del 76 al 79 estuve en Pamplona. Estuve como consejero delegado de unas empresas del metal con capital mayoritario norteamericano, y era un 60-40 al principio, luego se cambió. Y yo estuve allí, tenía la empresa, una fábrica en Ororbia y otra en Orcoyen. Orcoyen estaba a 5 kilómetros de Pamplona y Ororbia a 10. Una era tubos escapes, silenciadores, y la otra era amortiguadores de coche. Nada que ver ni con el fútbol, ni con el jazz, ni con nada. No. Pero llegó un momento que yo veía que mi porvenir era: mañana me trasladan a Bruselas, pasado a Sao Paulo o a... Sí, que tenías que... Ibas a ser demasiado itinerante, ¿no? Para lo que querías. Con una multinacional es así. No puedes decir que no. Puedes decir que no, pero ya te limpian ellos. Entonces, a mí creo que sobre todo Pamplona me entró de una manera que decir, yo quiero que mi familia viva en España. Quiero que mis hijos crezcan aquí. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que buscar alguna manera de poder quedarme. Y entonces me fui de la empresa, pedí una excedencia. Bueno, yo lo que les dije, mira, me quedo con vosotros un tiempo, pero yo ya me voy. O sea, quiero irme. Entonces fueron muy generosos conmigo porque me mantuvieron sueldo y todo durante 6 meses, por si había que ir a negociar
precios en Almusafes con Ford, con Seat en Barcelona, Chrysler, Barreiros y tal. Entonces, bueno, pues durante esos 6 meses me dediqué a buscar a ver qué podía hacer. Y apareció lo del buggy con un amigo americano, John Finnerty, que habíamos estado en la misma empresa en Detroit, y él había cogido los Hollywoods. Sí. Restaurantes Hollywood. Sí, Había cogido 2. Y entonces me dijo, oye, mira, estoy negociando con un sitio que se llama Boggy, es un restaurante en la calle Barquillo y tal. Y dices, ¿quieres que lo hagamos juntos? Y digo, venga. Entonces lo cogimos al 50%. Un año más tarde yo le compré su parte por motivos de mujeres. Sí. Mayormente. No, pero aparte de eso, también John y yo éramos muy distintos. Seguimos siendo amigos, afortunadamente. La amistad ha perdurado, pero como socios duró un año. Y entonces empecé con el Boggy Restaurante. O sea, empezó siendo lo que era cuando lo cogisteis, que era un restaurante. Era un restaurante. Era un restaurante que había estado de moda, pero de súper moda en aquella época. Allí iba la gente más importante de la política y del mundo glamuroso. Isabel Preisler, Antonio Garrigues Walker, Calvo Sotelo. Imagínate de qué estamos hablando. Yo recuerdo Sánchez Bella, que era ministro de Turismo, con una copa, un vaso de whisky encima de un coche haciendo cola para entrar. Es increíble. Era una cosa, eran otros tiempos. ¿Y cuándo se produce el cambio a Club de Jazz? El cambio, bueno, primero yo llego y le cambio el nombre de Boggy a Casablanca. Sigue siendo restaurante. ¿Por qué le cambio el nombre? Mayormente porque Boggy había sido un sitio de moda y yo quería intentar darle de comer. Entonces digo, bueno, tengo que cambiar la imagen y tal. Y entonces estuve 15 años con, no sé, un cierto éxito en cuanto a la reconocimiento como un lugar distinto, agradable, una experiencia, no solamente vamos a comer, sino una experiencia, un happening. Y bueno, disfruté mucho, pero empezó a llegar una época difícil, cuando había atracos por la noche y el restaurante Casablanca se caracterizaba por ser un restaurante romántico, que era mucho más la noche que el día. Sí. Por cada comida que dábamos 2 cenas, o sea, de facturación, de todo. Los fines de semana era imposible conseguir una mesa. Triplicábamos a veces, ¿no? Tal. Entonces, cuando llega ya, la cosa se pone un poco fea, la noche. ¿Eso que fue a finales de los 80, por ahí? Sí, esto fue, finales de los 80, principios de los 90. Y empiezan a poner estos pivotes en las aceras para que los coches no aparquen y tal. Y entonces llega un momento que digo, esto pinta mal. ¿Qué puedo hacer? Y entonces di con un socio, que fue mi socio, que conocía la noche, y convertimos el mismo local de restaurante discoteca. Kingston. El Kingston duró 10 años, del 95 al 2005, a tope. En Madrid habían dos discotecas pequeñas, pero discotecas con música negra. El Suristán y el Kingston. Y era una cosa, porque realmente nosotros teníamos licencia hasta las 6 de la mañana y la discoteca empezaba eso de la 1 o así.
de 1 a 3 había un público en Kingston y otro público en Suristán. Y a las 3 de la mañana se cruzaban, venían del Suristán a Kingston, Qué y de curioso. Kingston a Suristán, se cruzaban la Sí, sí. carretera. Decía, bueno, ya el DJ ya nos tiene aburrido, vamos a ver qué hay en el Kingston y tal. Y fueron, bueno, el Kingston fue una cosa increíble, increíble. Ahí iba Almodóvar, iba gente así de la época, Bibi Anderson, o sea, era... Y bueno, y Casablanca también, Casablanca antes... Mira, hay una anécdota de la cual yo me da una especie de orgullo, ¿no? Una noche yo había estado en Lucio o con algún colega y no estaba al principio del servicio. Sí. Era un sábado. Entonces llego y me dice el maître, Vicente Muñoz, Vicente dice, jefe, en la 21, Casablanca tenía 5 alturas. Era una cosa espectacular. Tenía sombrillas en ciertas mesas, había mesas de mármol, de cristal, con manteles. Bueno, era algo inusual. Sí. Entonces dice, la mesa 21, ¿qué era la mesa 21? Era una mesa redonda, un poco en alto. Y dice, mire quién está ahí. Era Garry Kasparov. Garry Kasparov, campeón del mundo de de ajedrez. Con el que era su manager, su vamos a decir, su ballet, su manager, su acompañante. Sí. Y 2 chiquillas con mucha belleza exterior, no sé. Pero bueno, 2 pibones. Sí, sí. Y entonces estaba, claro, todo el mundo mirando, Claro. con respeto, nadie, Sí, sí. nadie lo molestó ni nada. Entonces, cuando terminaron de cenar, ya era copa, puros y tal, yo me acerqué y le dije, señor, en inglés, ¿no? Sí, sí. Le dije, señor Kasparov, quiero agradecerle que haya elegido este lugar para celebrar una velada tal. Y el tío se levanta, me hace así, Como una reverencia, ¿no? con una reverencia, dice, no señor, yo le agradezco a usted tener un sitio tan maravilloso porque hemos disfrutado de una manera muy, muy memorable. Entonces, Qué bueno. entonces yo le Mr. Kasparov, you are the champion of the world. Usted es el campeón del mundo. Porque, claro, el tío tenía una habilidad social, sí, sí. de reacción. Y bueno, que... Y luego el jazz, o sea, pasa de restaurante a discoteca y a discoteca, sí. Entonces, el tema de la discoteca es que cuando pusimos la discoteca en marcha, no había vecinos en el edificio realmente y no estaba insonorizado. Empezaron a llegar vecinos, sobre todo uno. que se empezó a brear a denuncias, ¿no? Llegó un vecino muy poderoso, pero muy poderoso, con mucha, vamos a decir, mucha mano en donde hay que tenerla. Y teníamos que insonorizar. Entonces yo se lo planteé, estuve como un año preparando a mis socios y dije, oye, tenemos que tal y cual. Y cuando llegó el momento que o insonorizábamos y solucionábamos el problema o tenéis que cerrar, claro. Entonces, claro, él me dijo, mira, yo estoy cansado, no sé qué, bueno, tenía unos problemas de salud, de tal, de asuntos que no vienen a cuento. Y entonces yo me vi en la tesitura de decir, bueno, o tiro para adelante solo o me jubilo. Yo tenía en ese momento 67 años cumplidos. O sea, que te podías haber jubilado perfectamente en aquel momento. No, bueno, yo ya estaba jubilado, jubilado de cobrar una pensión, tal y cual. Y realmente quien llevaba la noche era mi socio,
Yo llevaba la parte administrativa, Sí. los números, las cuentas, mantenimiento. O sea, él era la cara A y yo era la cara B. Sí, sí. Entonces, de repente me encuentro solo y digo, ¿qué hago? Y recuerdo que estuve una noche en vela porque ya tenía contratado albañiles, fontaneros, todo para hacer La reforma, obra sí, necesaria para convertir eso en un local insonorizado. Pero algo me dijo, ¿y todo esto para discoteca? Digo, tiene que haber algo más. Entonces, claro, empecé a ver que había sitios como el Junco, como el Café Central, por supuesto, en Huertas estaba el Popular y tal, que estaban haciendo música en vivo. Y yo dije, coño, esto posiblemente, ya que hay que insonorizar, ya que tengo que endeudarme, hipotecarme, pedir que si la hipoteca tal para avalar un crédito, no sé qué, y poder hacer esto, tengo que hacer algo más. Y entonces le dije a mi adorado Tormento, a la mujer con quien, que me aguanta. No sé cómo, pero bueno, que me aguanta. Y así llevamos 40 años. Le dije, cuando amaneció, digo, me voy a Barcelona. Dice, ¿y qué vas a hacer a Barcelona? Digo, voy a ver qué pasa con el jazz en estos momentos, porque en ese momento, estoy hablando del 2005, Barcelona seguía siendo la cuna. Sí, la referencia. La referencia, ¿no? El faro y tal. Y me dicen, no, tú estás loco. Digo, bueno, eso ya lo sabemos, pero ¿vienes o no vienes? Y dices, no, a mí tú déjame tranquila. ¿Y cuándo vuelves? Digo, no lo sé. Y entonces cogí y me fui, puente aéreo en aquella época. ¿Pero tú tenías conocimiento de la cultura del jazz? ¿O? No. Yo tenía lo que todo el mundo. Había escuchado música, había escuchado jazz, pero también había escuchado boleros, tangos, lo de Harry Belafonte, que no tiene nada que ver. ¿Sabes? Sí, que tenías una cultura musical muy variada y no centrada exclusivamente en el jazz. Muy variada. Me gustaba la música, pero me gustaba la música como me puede gustar pues un buen arroz o un buen vino o algo, ¿no? Sí, hay que disfrutar de eso porque la vida es esto, ¿no? Y entonces me voy a Barcelona y allí empiezo a ver qué pasa. Me voy al Jamboree, doy con un fenómeno que trabajaba en un banco central en aquella época, pero hacía una jam porque, ¿sabes? Le gustaba la música, hacía una jam los lunes en el Jamboree que se llamaba What the Fuck Jam, que duró algo así como 19 años. Y yo fui y vi aquello y vi un concierto en el Jamboree, Albert Bover, me acuerdo, a trío. Y bueno, empecé a ver qué pasaba. Y fui a algunos garitos clandestinos, un segundo piso de una casa, aquí mismo, por ejemplo, que viene un trío y empieza a tocar, ¿no? Y entonces volví a Madrid y yo había contactado con Cifu, Juan Claudio Cifuentes Cifu, que fue el gurú del jazz durante 40 años radiando el jazz en España. Yo le había dicho, yo conocí a Cifu cuando él estaba con una discográfica y traía gente para la discográfica a mi restaurante, era restaurante. Y entonces llamé a Cifu y le dije, mira, estoy pensando hacer música en directo y he estado toda la noche pensando o flamenco o jazz y he decidido por el jazz. Y el Cifu se levanta, estábamos enfrente en Barquillo, se levanta y digo, me va a dar un beso en la boca. Digo, Cifu, cálmate que estamos en Chueca y esto se puede malinterpretar. Y dice, no me digas que vas a montar un club de jazz y tal y cual. Dice, bueno, en Barcelona tienes que hablar con Jordi Suñol, no sé qué, tal. Y cuando vuelvas, me avisas. Cuando volví, nos fuimos al Café España en Valladolid que tocaba Scott Hamilton. Scott Hamilton con un trío catalán.
me fui allí con mi mujer, con la mujer de Cifu y Cifu, y allí empezó una masterclass de Cifu a Dick. Dice, mira, vamos a ver esto, vamos a ver a Bob Sands en el Café Berlín. Sí, te fue poniendo en órbita. Me fue volcando poco a poco, ¿sabes? En dosis pequeñas, sus conocimientos del jazz que eran enciclopédicos. Y entonces Cifu se convirtió en, más que un amigo, en un padrino. En un forofo, en un hombre muy agradecido, porque este loco de Barquillo estaba haciendo algo que a él le hacía falta como el comer. Él necesitaba llevarse jazz a la boca y el bogey se convirtió, como decía él, domicilio alternativo. Dice, si tú coges mi DNI, ves a la vuelta, domicilio alternativo, Barquillo 29. y así empezó la historia. Entonces yo empecé en pañales con un desconocimiento amplio de qué era este ruido que llamaban jazz, ¿sabes? Y ahora te apasiona. No, ahora sigo con ese desconocimiento. Bueno, pero te sigue gustando, claro. Tú acabas de decir que me apasiona. Es que, Borja, yo nunca he sabido hacer nada que no me apasione. Es así. Al final, es así. todo eso entronca con el Atlético de Madrid. Sí, el Atlético de Madrid es pasión. Es pasión. Y al final dices, ¿y qué es lo que me lleva a esto, a lo otro? La pasión. Pasión. Y el jazz cuando es auténtico y verdadero, es que te lleva a lugares inimaginables, o sea, te deja en éxtasis. ¿Qué artista? Te voy a poner un compromiso, a ver si es una pregunta complicada, pero ¿qué artista o yo qué sé, o un tema de jazz que te guste mucho, consideras que puede entroncar con el Atlético de Madrid? Que digas, esto tiene la elegancia de, no sé, buscarle. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Mira, tengo mucha amistad, pero mucha amistad y mucha admiración, a pesar de que es vikingo. Sus gustos futbolísticos son horribles. Pésimos, sí. Porque es madridista. Jorge Pardo. Jorge Pardo es... hace 2 o 3 semanas tuve yo una comida cerca de Plaza España y estaba Jorge con otro amigo en Maite sí. Comodore, en un reservado. Después que habían comido un cocido. No, yo no pude porque tenía otro compromiso, pero me fui a tomar unos whiskies. Sí. Empecé con uno y después cayó otro. Y estaba allí con Jorge, Pepe Brías, que es el factotum de Madrid Diario Crítico, sí. y Tony Pino, que es un promotor musical tremendo. Él lleva a Antonio Lizana, Sheila Blanco. Tony es un crack. Y entonces estábamos allí y en un momento dado le dije, Jorge, tú tienes una gran ventaja sobre muchos de tus colegas, y es que tu música va por delante de tu ego. Y Pepe dice, qué bueno. Eso lo voy a hacer mío. Y Jorge me dijo, no, nadie me había dicho eso nunca. Digo, pero es verdad. Tu ego no... Tú tienes tu ego, lógico, claro, pero no se entromete, no sobresale por delante de la música, ¿no? No, tu música va por delante y tu música te lleva a Brasil, te lleva a Nueva York, te lleva a la selva amazónica, te lleva a lugares donde puedes compartir con tantos músicos tan diversos. Lingüísticamente eres por lo menos bilingüe, jazz y flamenco, claro, por lo menos. Pero a lo mejor un poco trilingüe también, porque la música clásica seguramente que no te echa para atrás, ¿no? Claro.
En fin. No, muy buena la historia. Jorge Pardo, ¿no? Jorge Pardo. Pues nada, sí. lo apuntaré para investigar. Sí, bueno, Jorge Pardo, en el año 2013, la Academia de Jazz Europea está, como es lógico, en París. Uh-huh. Se fundó en París en el año, hace 60 y pico, hace ya mucho tiempo. Y todos los años nombran el músico europeo del año. Uh-huh. En el 2013 le otorgaron esa distinción a Jorge Pardo. Es el único no francés que ha recibido ese premio, y es español. Increíble. Increíble. Y para terminar, ya volviendo a temática colchonera, sí. ¿Qué sueño te queda por cumplir como aficionado del Atlético de Madrid? Hombre, la Champions, por supuesto. Y realmente yo pensé, y seguía diciendo machaconamente, que iba a ser este año. Uh-huh. Sí, y no ha sido. Y no ha sido por lo de Dortmund. Pero bueno, no ha sido. Pero fíjate que lo teníamos más fácil que nunca. Sí. De plantarnos en la final. No digo ganarla, pero plantarnos en la final lo teníamos más fácil que nunca. Entonces, bueno, ese sigue siendo un sueño, pero te digo, realmente me gustaría que esas 4 patas de las que habla Simeone, se refiere, ¿no? Simeone, que esas 4 patas realmente se asienten y que hagamos algo digno en la liga. ¿Y por qué no algún titulín? Claro. O titulón, ¿no? Lo veremos. Sí. Pues nada, Dick, ha sido un verdadero placer, una satisfacción tremenda tenerte aquí en La Voz Colchonera. Sabes que tienes abierto esta casa y los micrófonos para cuando quieras. Y nada, muchas gracias por haber compartido con nosotros prácticamente una hora de tu tiempo. Pues Borja, yo te lo agradezco, y en otro momento, que sea en La Voz Colchonera o en una quedada que tengamos, quiero exponerte un poquito una cosa que quiero hacer, un proyecto. Tengo varios, pero uno que está en el horno. Pues nada, ya me contarás, sí. Y si es preciso, lo contaremos aquí en La Voz Colchonera. También puede ser. Bueno, cuídate mucho, un abrazo. Bueno, au Atleti. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Que no me enteré yo que no escucháis La Voz Colchonera con mi amigo Borja Corrochano. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 94 de La Voz Colchonera. Os esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, saludos y aupa Atleti. La Voz Colchonera con Borja Corchado.